Muy buenas tardes a todas y todos. En nombre de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, quiero darle la bienvenida al excelentísimo señor embajador de la hermana República de El Salvador, a los señores vicecónsules, a los cónsules generales que nos están acompañando en remoto desde Sevilla y desde Barcelona. Para la organización es un motivo de complacencia recibirlos en esta sede de la Secretaría General y realizar esta actividad que forma parte de nuestra misión, que es la de promover el bienestar económico y social de los países iberoamericanos a través del fortalecimiento de los sistemas de seguridad social y de protección social. Y el tema que nos convoca hoy es de la mayor importancia para esta organización porque el Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social es un instrumento de la mayor importancia para garantizar la protección social de los trabajadores migrantes y sus familias para que como consecuencia de la migración no vean afectados sus derechos sociales. Y este instrumento que fue aprobado, adoptado por la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno ya en el año 2007, hoy lo han suscrito 15 países y está ratificado por 12 de ellos, está en plena vigencia. Este año celebramos el 10º aniversario de la entrada en vigor de este instrumento, que es el único instrumento a nivel iberoamericano que reconoce derechos a las personas. En esta, como decía don Enrique Iglesias, este instrumento genera una especie de ciudadanía iberoamericana y esta organización lleva la Secretaría Técnica del convenio. Más adelante entraremos en temas concretos sobre qué principios sustentan el convenio, qué ámbito de aplicación objetivo tiene, el ámbito de aplicación subjetivo y también cómo es la parte operativa del convenio, que es la que más nos interesa que podamos compartir para que a su vez las asociaciones de migrantes y todos los trabajadores migrantes en un país u otro puedan conocerlo. Esa es nuestra misión, socializarlo, darlo a conocer para poderlo compartir. Nos acompañan en la mesa en el día de hoy la señora vicesecretaria general, doña Ana Moedano, y María José Tarrero, que es asesora de esta secretaría y quien va a hacer la presentación. Bienvenidos todos, señor embajador. Como siempre, para nosotros es una gran alegría poder contar con ustedes en el día de hoy. Gracias secretaria. Gracias por recibirnos esta tarde. Gracias a parte de nuestro equipo que nos acompañan en Sevilla y en Barcelona, José Roberto, Benito, buenas tardes. Y más está Pablo y Javier que nos acompañan. Gracias por tomar la convocatoria y estar presentes esta tarde. La idea de este encuentro es, junto con la Secretaría de Iberoamérica para la Salud, la OIS, este acuerdo fue suscrito, para poner un poquito de contexto, en Chile en el 2007. Fue firmado y de ahí teníamos que ratificar los países firmantes. El Salvador fue el primer país que suscribió y que ratificó el convenio. Entonces, nosotros ya tenemos un convenio listo, ratificado y listo para operar. Y la idea de este encuentro es que tengamos la confianza, estamos en familia, de poder preguntar cómo operativizarlo, cómo llevarlo a que nuestra gente salvadoreña que se encuentra residente en España pueda tener el beneficio de ocupar el convenio, ¿verdad? Y que preguntemos todas las dudas, que conozcamos el convenio. Aquí estamos con las especialistas que nos van a explicar en qué consiste el convenio, cómo puede esa movilidad de personas beneficiarse estando en España, si es necesario haber cotizado antes en el país de destino o no. Todas las dudas que podamos tener es el momento de hacerlo. Así que agradecerte el tenernos esta tarde contigo y con el equipo, y yo creo que va a ser de mucho provecho para beneficio de nuestra comunidad residente aquí en España. Así que agradecerte y podemos continuar si quiere con el programa. Muchas gracias, señor embajador. Efectivamente, nos sentimos en familia, somos todos iberoamericanos
y esta es la casa de todos ustedes, que ahora lo estamos haciendo en remoto, pero esperamos poderlos tener en algún momento por aquí, a los señores cónsules de Sevilla y Barcelona, todo el equipo, que saben que estamos aquí para servirles. Me permito darle la palabra a la señora María José Tarrero. Ella es asesora de la Secretaría General y es una funcionaria del cuerpo técnico del cuerpo de profesionales de la seguridad social. Tiene gran experiencia, ha sido del nivel directivo, secretaria general de la Tesorería General de la Seguridad Social, y es una persona experta en temas de gestión de la seguridad social y bueno, que nos acompaña. Para nosotros es un gran valor tenerla aquí con nosotros, así que cuando quieras empezamos la presentación y siéntanse libres de preguntar en el momento en que tengan a bien para poderles dar respuesta. Adelante, María. Muchísimas gracias, un placer para mí estar aquí y muy agradecida poder participar en esta sesión, en este acto. Como ha dicho la Secretaria General, pues el convenio multilateral tiene una gran importancia de cara a lo que es la garantía de los derechos de todos aquellos ciudadanos y trabajadores que hayan realizado cotizaciones en diferentes países, que hayan suscrito obviamente el convenio. Yo voy a proceder a una presentación. ¿La ponía Julián? Sí, me ponía. Vale, perfecto. Gracias. Muchas gracias. Que nos sirva para situar lo que ha sido el convenio desde su origen y su trayecto. Como antecedentes del convenio multilateral, podemos pasar, Julián, gracias. Tenemos una multiplicidad de convenios bilaterales que existen entre los distintos países iberoamericanos. El Acuerdo Multilateral de Seguridad Social del Mercosur, que está en vigor desde el año 2005, el Instrumento Andino de Seguridad Social de 2004, que está pendiente de la elaboración, el desarrollo del reglamento de aplicación, y son también referentes en cuanto a lo que es el convenio multilateral los reglamentos de la Unión Europea, los reglamentos que actualmente son el 883/2004 y el 987 del 2009. En vigor ahora mismo existen 53 convenios bilaterales entre los distintos países de Iberoamérica. ¿Pasamos? Gracias. El origen del convenio multilateral iberoamericano lo podemos situar en la quinta conferencia de ministros y máximos responsables de la seguridad social que tuvo lugar aquí en España, en Segovia, en el año 2005, y en la 15ª cumbre iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno, que fue en Salamanca en el año 2005, fue cuando se decidió dar impulso al nacimiento de todo el proceso de elaboración del Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social, con el objetivo fundamental de garantizar los derechos de todos los trabajadores migrantes y de sus familias. La siguiente. Además, aparte del convenio propiamente dicho, el texto del convenio va acompañado del acuerdo de aplicación, que amplía las previsiones del convenio iberoamericano, sobre todo de cara a facilitar su gestión. Para la elaboración del acuerdo se aprobaron 5 borradores, hubo 2 reuniones técnicas. En la 7ª conferencia de ministros que se celebró en Lisboa en septiembre del 2009 se produjo la aprobación del texto definitivo, que se trasladó a la cumbre iberoamericana, a la 19ª cumbre iberoamericana en Estoril en noviembre de 2009. Como ya se ha indicado anteriormente, el convenio entró en vigor el 2 de febrero de 2011, el 1 de mayo de 2011, perdón, 3 meses después de la ratificación por el 7º país, Bolivia, que fue la condición que se puso. Puesto que el acuerdo de aplicación tiene efectividad transcurridos 3 meses desde la fecha de la ratificación. En estos momentos el convenio está suscrito por 15 países y ratificado por 12 de ellos, que son, como podemos ver ahí, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, El Salvador, España, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana y Uruguay. Actualmente se está tramitando en Colombia y en Costa Rica. El convenio, pasamos a la siguiente, por favor.
Gracias. Los convenios internacionales y el derecho internacional se basan prácticamente todos en las mismas premisas, en los mismos principios, que son los que recoge además el convenio multilateral. Estos principios son el de igualdad de trato, sin que haya distinción por parte de ningún tipo de legislación, por razón de nacionalidad, de sexo, estado civil, etc. La determinación de la legislación aplicable, que es lo que se llama... Normalmente se aplica la lex loci laboris, es decir, que se deberá aplicar en materia laboral y de seguridad social la legislación vigente en el país en el que el trabajador esté prestando sus servicios. Existen excepciones que se recoge también en el convenio multilateral, como pueden ser los trabajadores transfronterizos o los que se denominan desplazados. Los trabajadores desplazados, o que en algunos países se denominan expatriados, pueden mantener la legislación de seguridad social y la cotización a la seguridad social en el país en el que sean contratados, prestando los servicios en un país diferente. Con la aplicación de las cláusulas del convenio, esa situación puede durar 12 meses, prorrogándose por otros 12 meses. Los convenios bilaterales manejan tiempos diferentes, entonces eso luego, en caso de existencia de normativa que se regule por convenio bilateral o por el convenio multilateral, se aplica siempre la más beneficiosa para los derechos de los trabajadores. La conservación de los derechos adquiridos, que eso significa que se pueden abonar las prestaciones allá donde residan los trabajadores o los beneficiarios de las mismas. La conservación de los derechos en curso de adquisición, que se materializa con la totalización de los periodos, es decir, una persona que haya cotizado en El Salvador y que luego haya cotizado en España podrá totalizar los periodos cotizados en los dos países de cara a generar sus derechos pensionales. Lo mismo si ha cotizado en El Salvador, en Argentina, en El Salvador, Argentina y España. Lo más significativo del convenio multilateral es que permite la totalización de los periodos que se hayan hecho en una vida laboral en distintos países. Cuando aplicamos un convenio bilateral, el problema que subyace es que es entre dos estados, con lo cual, pues, si una persona ha prestado servicios en El Salvador y en España y con esa suma de totalización de periodos no llega a lo que se requiere en El Salvador o en España para acceder a la pensión de jubilación, aunque haya cotizado también, por ejemplo, en Argentina, pues no tendrá derecho a esa prestación. Mientras que con el convenio multilateral, como opera con todos los países que lo hayan suscrito y en los que esté en vigor, en ese sentido permite que más gente que haya tenido una mayor movilidad o más movimientos migratorios pueda acceder a prestaciones que de otra manera sería inviable. Y luego, como toda materia en este punto, es muy importante la colaboración administrativa, puesto que los expedientes se deben tramitar con información de todos los países. Para facilitar y para hacer más fluida toda la colaboración administrativa y sobre todo también para ir detectando la problemática y buscando las soluciones a lo mismo, pues en el convenio se constituye un comité técnico administrativo que luego tiene... pasamos a la siguiente, perdón, que es que yo a veces voy más deprisa aquí la lámina. Que tiene a su vez 3 comisiones. La comisión de gestión, puramente dicha, la comisión jurídica, que tiene también como finalidad la interpretación del convenio y las posibles divergencias jurídicas que puedan subsistir, y una comisión informática, que además a día de hoy pues, es imprescindible. Hasta la fecha ha habido 11 reuniones del Comité Técnico Administrativo, puesto que se reúne en principio una vez al año. La última fue el pasado 14 de julio de 2020, bajo la presidencia de Perú, y por primera vez, como consecuencia de todas las medidas que ha habido que adoptar por la pandemia del COVID-19, pues tuvo que realizarse virtualmente. La siguiente reunión es en octubre. En estos momentos vemos aquí el estado de situación del convenio multilateral iberoamericano con los 12 países en los que está en vigor en estos momentos y Colombia y Costa Rica, que están tramitando ya las siguientes fases para poder llegar a su implementación, y esperamos que lo tengan ya lo antes posible, a ver si hay suerte de aquí a final de año, ¿no? Y Venezuela, que lo único que ha realizado ha sido la ratificación del convenio en el año 2009.
Pasamos a la siguiente diapositiva. Para hacernos una idea de lo que es el potencial del convenio multilateral y el número aproximado de trabajadores que se puedan ver afectados por su aplicación, digo aproximado porque los movimientos migratorios, como siempre, son vivos y las estadísticas pues las tenemos a fechas fijas. Entonces, bueno, pues, como se puede observar, en el año 2000 había 21 millones de migrantes latinoamericanos, según la información que radica en CEPAL, mientras que en el año 2019 ya habíamos llegado a 40 millones y medio. Es prácticamente el doble en 20 años. Interregionales, es decir, ciudadanos latinoamericanos, iberoamericanos que se mueven por la misma región iberoamericana, en el año 2000 eran 5,5 millones y en el año 2019 11,7 millones. Y en diciembre del 2020, ahora bueno, esperamos poder actualizar ese dato en breve, había migrantes latinoamericanos afiliados y en alta en seguridad social, había casi 450.000. De los países que tienen la seguridad social detectados, porque de aquellos países que no tienen detectada la nacionalidad por ser un volumen pequeño, están, por así decirlo, como en una bolsa global, ¿no? Sin distinguirnos la nacionalidad. El convenio multilateral es reconocido por las distintas instancias internacionales, tanto en el Comité Económico Social Europeo en el año 2012, se refirió al convenio como un auténtico legatario de las normas europeas de coordinación, puesto que, como dije inicialmente, su filosofía es muy similar a la de los reglamentos de la Unión Europea. También se pone de manifiesto su importancia en el dictamen del Comité Económico y Social Europeo del 2012, en la primera cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y de la Unión Europea en 2013, y ha tenido una mención específica en la resolución del Parlamento Europeo de 14 de marzo del 2013. Pasamos a la siguiente. Los pilares fundamentales y que podemos señalar como los que marcan o los que ponen de manifiesto la importancia del convenio multilateral los podemos resumir aquí. Mejora la protección de los trabajadores migrantes y sus familias, por lo que comenté anteriormente. Favorece la movilidad y el retorno, puesto que al tener posibilidad de acceder a las prestaciones y a la protección social sin verse perjudicados por haber salido de su país, pues eso también les ayuda a volver al final de su vida laboral incluso. Y la exportación de las prestaciones pues coadyuva a que allá donde estén perciban la cuantía de la pensión que les corresponde. Fomenta la cotización y la formalización, porque bueno, pues uno de los problemas importantes que tenemos es que los trabajadores pasan a la informalidad laboral muchas veces cuando cambian de país, y con la posibilidad de cotizar y que luego esas cotizaciones vayan a ser útiles para los trabajadores y su protección social, pues también se fomenta la legalización y la cotización. Refuerza los sistemas de seguridad social, porque los sistemas de seguridad social necesitan ser solventes económicamente hablando, y si no son solventes económicamente hablando, pues tienen todos los problemas del mundo. Y la solvencia económica pasa porque todo aquel que es obligado a cotizar, cotice. Y obligados a cotizar con carácter general son todos los trabajadores. Entonces, bueno, pues el punto tercero está directamente relacionado también con el cuarto. Favorece las relaciones entre Estados y los convenios bilaterales y puede ser origen de otros instrumentos de carácter supranacional, porque efectivamente, pues ahora mismo podemos hablar de dos instrumentos de este tipo importantes, los reglamentos comunitarios y el convenio multilateral, que puede servir de ejemplo perfectamente pues, para países de la Federación Rusa, países africanos, de lengua portuguesa, etc. Pasamos a la siguiente, por favor. Bien, el ámbito de aplicación del convenio multilateral, nosotros siempre hablamos de ámbito objetivo, que es las prestaciones que se pueden generar al amparo del convenio multilateral,
y el ámbito subjetivo, que son los beneficiarios. Entonces, en cuanto a las prestaciones, están incluidas dentro del ámbito de aplicación del convenio multilateral las prestaciones económicas derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, las prestaciones de invalidez, las de vejez y las de supervivencia, que esas, como en cada país, tienen una nomenclatura distinta, pero en general pues son pensiones de orfandad y de viudedad. En algunos casos, como en España, también pueden ser incluso para los ascendientes. ¿De acuerdo? Y los trabajadores o el ámbito subjetivo, los beneficiarios del convenio, pues son los trabajadores migrantes y sus familias, y los trabajadores de multinacionales en el ámbito de las prestaciones económicas, sobre todo porque muchos de ellos, los trabajadores de las multinacionales, son los que más se acogen a la figura que antes les comentaba de los desplazados o trabajadores expatriados. A continuación tenemos pues una breve descripción de las conferencias iberoamericanas de ministros y máximos responsables de seguridad social que se han celebrado, en las que el convenio multilateral ha estado presente, que han sido pues, en el 2005, el 2007, el 2009, el 2012, el 2016 y el 2018. Y las cumbres iberoamericanas, desde el año 2006 hasta el año 2018, también ha tenido una gran significación la presencia del convenio multilateral iberoamericano, hasta el punto de ser también objeto de intervención del rey Felipe VI en la 25ª Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno en Cartagena de Indias en octubre del 2016, en la que puso en valor la importancia del convenio multilateral de cara a garantizar las cotizaciones y el acceso a prestaciones futuras de los ciudadanos de los estados parte del convenio multilateral. Y por último, en la Declaración de Guatemala, con el Compromiso Iberoamericano por el Desarrollo Sostenible, se hizo también una mención importante al convenio multilateral como garante de los derechos de las migraciones. Y para terminar, una de las labores que se hacen aquí en la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, a través de su Secretaría General, pues es la resolución de las consultas que se suscitan al amparo del convenio multilateral, así como un seguimiento de las personas que a día de hoy son beneficiarias de la aplicación de las normas del convenio multilateral. Que, como pueden ver en estos momentos, pues el país que tiene el mayor número de personas que se benefician es España, como razones obvias de, sobre todo, migraciones antiguas y de personas que ahora vienen hacia acá. Les sigue Portugal y luego les siguen Brasil, Chile y Argentina. Uruguay. Es verdad, es que estaba yo buscando, digo, había otra. De República Dominicana todavía no se tienen datos porque se incorporaron el año pasado. Y no obstante, también subyace el desconocimiento muchas veces de la posibilidad de aplicar este tipo de norma para el reconocimiento de sus pensiones. En España, aunque solo sea por el boca a boca, la gente que ha trabajado fuera sí que sabe más que tiene derecho a que se le tengan reconocidas las cotizaciones. Y yo, por mi parte, a su disposición para lo que necesiten, y muchísimas gracias. ¿Esas cifras son en España? O sea, los beneficiados, los 181 de El Salvador, son en España o en diferentes países. Son consultas, ¿no? Me parece. Ahora los beneficiados. Son las personas beneficiadas. Sí. Claro. Estos son los datos que tiene España respecto de personas que acreditan cotizaciones en El Salvador y en España. O a lo mejor también, están con cotizaciones en El Salvador, en Perú y en España. O sea, es el registro que existe de las personas a las que se le ha reconocido una pensión de jubilación al amparo del convenio multilateral y que tienen nacionalidad salvadoreña. En cualquier de los países. Okay. Sí, gracias. Bueno, muchísimas gracias, María José. Anotar que también hay un acuerdo de aplicación y que ese acuerdo de aplicación ha definido
cuál es la autoridad competente, cuál es la institución de enlace, y que para el caso de El Salvador es el Instituto Salvadoreño de Seguro Social. El instituto es miembro de la organización, y dentro de las líneas de acción que llevamos aquí en la organización también está el de formar a los gestores que van a aplicar el convenio. Entonces, hay diversos cursos de todos los niveles para los gestores, para el nivel de lo técnico y administrativo, para poderles dar acompañamiento, porque se deben manejar 10 formularios, ¿verdad? 10 formularios según qué prestación solicite el trabajador, y esos formularios son estándar en los países que se ha aprobado el convenio. Entonces, la OIS da asistencia técnica a las instituciones para la aplicación del convenio, formación a los gestores para la aplicación del convenio, y también socializa el convenio a las asociaciones de migrantes y lo da a conocer sobre todo entre los migrantes, porque eso les motiva para formalizarse, para cotizar a la seguridad social, que siempre van a obtener beneficios muy importantes. Ahora con la pandemia fue a través de la seguridad social que se otorgaron los beneficios del salario mínimo vital, los beneficios de la sustitución de ingresos, etcétera, de manera que es un instrumento también muy importante en esta vía. Los países también pueden dejar por fuera prestaciones y regímenes especiales. Por ejemplo, normalmente se dejan por fuera los regímenes de los militares o de los jueces, los que sean exceptuados en el país, normalmente se dejan fuera. O prestaciones propiamente como el seguro de desempleo. Muchos de los países dejan fuera el seguro de desempleo para solo darle cobertura a sus nacionales. Es una manera de poder estandarizar todas las prestaciones a las que está enfocado el convenio. Y un punto adicional que quisiera mencionar es que se pueden extender a otro tipo de prestaciones a través de la suscripción de anexos. Por ejemplo, este convenio no tiene al amparo la cobertura de la asistencia sanitaria, pero a través de un anexo, bilateralmente, dos países que hayan ratificado el convenio podrían extenderlo a las prestaciones de salud. Entonces, lo estuvimos viendo con ocasión de la pandemia, la posibilidad de que, sobre todo en zonas de frontera, como en el caso de Perú, Colombia y Brasil, que comparten una triple frontera, hubieran podido hacer un plan de vacunación en los tres países en la frontera, a través de extender este instrumento a través de un anexo a la asistencia sanitaria. Así que es de la mayor utilidad. Seguramente será una siguiente etapa de ampliarlo a las prestaciones sanitarias, pero por ahora están cubiertas las prestaciones económicas y las asistenciales, pero en lo que tiene que ver con el accidente de trabajo y la enfermedad profesional. Sí. Gracias, secretaria. Yo creo que es bien interesante el convenio, pero sobre todo creo que deberíamos de compartirles nosotros como equipo de la embajada y de los consulados cómo es nuestro perfil de salvadoreños que tenemos aquí en España, ¿verdad? ¿Cuál es el perfil de salvadoreños que vive, que radica en Sevilla, en Barcelona, en Madrid, y con casos puntuales hacer esas preguntas para nosotros, en el momento que lo socialicemos con las comunidades de salvadoreños acá, que estemos preparados para ver cómo opera en realidad y cómo pueden ser beneficiarios ellos. Entonces, sí me gustaría darle la palabra quizás a nuestro vicecónsul Alex y Karen, que nos compartan cómo es el perfil aquí en Madrid, y después les damos la palabra a Barcelona y a Sevilla para que podamos ver si nuestra gente, tenemos diferentes formas de que llegó a España. Puede ser que haya cotizado antes o no haya cotizado, si es beneficiario por esa situación o no es beneficiario. Entonces, que con esos ejemplos vayamos preguntándoles a ustedes si les parece, de acuerdo a cómo está compuesta nuestra comunidad, nuestra diáspora aquí en España. Si les parece, me gustaría darte la palabra para que nos compartieras tu experiencia con la comunidad, cómo está conformada.
Sí, gracias, Salvador. La comunidad salvadoreña en España, pues, comienza como su mayor auge en el año 2006. Es cuando llega, por decirlo de alguna manera, la ola principal de lo que son las siguientes generaciones, ¿no? Gran parte de ellos, obviamente, llegan a España en una situación de manera irregular, razón por la cual, hasta que no se adentran a lo que es el proceso en cuanto a su trámite de arraigo social, no han iniciado procesos en este caso, de consultar el tema de la seguridad social. Y una de las razones por las que yo quería consultar cuáles son los documentos acreditativos que ustedes requieren para que procedan las cotizaciones y cuál es el tiempo estimado que se tarda el proceso, desde que inician en su punto cero, ¿verdad? Hasta que ya el ciudadano está percibiendo pues, la cotización, obviamente basándonos en el sentido que ya es una persona que cumple las garantías necesarias para poder cotizar ya su seguridad social. Vale, a ver, para poderse dar de alta en la seguridad social, lo primero que hay que tener es la residencia legal en España. Y la residencia legal en España va aparejada a poder trabajar. Yo sé que es un círculo a veces un poco complejo. Entonces, una vez que tienen la residencia legal en España, ya pueden ser contratados. Y en el momento que son contratados en España, la afiliación es obligatoria desde el primer momento y el alta de la cotización es obligatoria en cualquier tipo de trabajo. ¿Cuánto se demora ese proceso? Ahora mismo, hasta donde yo tengo entendido, una persona que entre de forma irregular en España y quiera regularizarse es muy complejo. Muy complejo. La regularización puede tardar mucho tiempo. Y sin regularización no pueden tener afiliación y alta y por consiguiente no pueden tener la cotización. Perdón, pero entiendo que la pregunta era a partir del momento que ya está regularizado. A partir del momento que está regularizado, la cotización es inmediata. En el momento en el que trabaje, o sea, una persona que está ya regularizada en España empieza a trabajar y en ese momento la tienen que afiliar y la tienen que dar de alta. Y eso es, vamos, se tarda nada. Nada. Y de esa forma ya puede... En el momento que está afiliado y de alta ya empieza a cotizar. Y una vez que empieza a cotizar, ahí ya pues es que tenemos un abanico amplísimo de prestaciones para las que para unas se piden periodos de cotización previos y para otros no. Entonces, por ejemplo, una persona, porque ahí no estaríamos hablando de una situación en la que aplicásemos el convenio multilateral, por ejemplo, en un caso de un trabajador salvadoreño que vaya a tener un hijo, ¿de acuerdo? Entonces, para tener derecho a la prestación de nacimiento y cuidado del menor en España, estas prestaciones están fuera de la aplicación del convenio, vamos solamente a aplicación de España. Entonces, hay que acreditar cotizados dependiendo de la edad del trabajador, entre 90 días o hasta, 180 días. ¿De acuerdo? Para una incapacidad temporal, si es por un accidente, no se pide ningún periodo mínimo de cotización. O sea, un trabajador que empieza a trabajar hoy y tiene un accidente mañana ya tiene su protección, tanto de asistencia sanitaria como la prestación económica. Si ya es una enfermedad común, se piden 180 días cotizados en los 5 años anteriores a la baja. La asistencia sanitaria se tiene desde el momento inicial, ¿de acuerdo? Pero eso ya digo que no es, porque para poder aplicar el convenio multilateral, por ejemplo, sería ya hablando de una pensión de jubilación, para tener derecho a ella en España se requieren 15 años cotizados. Si una persona, por ejemplo, tiene 10 años cotizados en El Salvador, luego con 15 años cotizados en España y la edad, que claro, hay que tener la edad, podría acceder a la pensión de jubilación. Con 5 años cotizados en España. Más los que tuvieran en El Salvador. 5 y 10. Claro, ahí haríamos una totalización de periodos. Claro. Entonces, en las pensiones que hacemos totalización de periodos, pues una persona que venga aquí y que, pues por una cosa o por otra, llega a los 67 años. Este año, en el 2021, la edad de jubilación en España son 66. Con 66 años uno tiene que acreditar 15 años de cotización. Sea en el país que sea. Entre España y El Salvador, o en el caso del multilateral, podríamos aplicar. Luego, el cálculo de la pensión ya es otra historia, ¿de acuerdo? Pero podría tener una persona 6 años cotizados en Argentina, 8 años cotizados en El Salvador y 7 años cotizados en España. Pues España sumaría todos esos años al amparo del convenio multilateral, ya le da los 15 que necesita y luego la pensión, lo que pasa que la paga
en lo que llamamos a prorrata, es decir, España va a pagar solo la parte proporcional, no va a pagar una pensión por 20 años de cotización. Cuando no la tuvo aquí, claro. Claro, pero le va a pagar una parte. Argentina tendrá que hacer lo mismo y El Salvador en su caso tendrá que hacer lo mismo. Cuando se refiere, cuando se refiere a los formularios, ¿esos formularios se hacen in situ en El Salvador? O sea, las gestoras o también... Claro, es que los formularios son para la comunicación porque cada prestación tiene aparejados sus formularios. Sí. Entonces, por ejemplo, la jubilación, siempre hablamos de jubilación porque es la más fácil y la más común. Para la jubilación es necesario que se acrediten unos periodos de cotización. Entonces, si España va a reconocer una pensión con cotizaciones que se hayan hecho en El Salvador, el organismo de enlace, como ha dicho la doctora, tiene que cumplimentar el formulario para enviarlo a España con los periodos cotizados que hay en El Salvador para que España los pueda computar y hacer los cálculos que correspondan. Los más complejos son los de la invalidez, porque como el tema de los formularios es por aunar, para que cuando un tramitador de una pensión ve un formulario, pues le da igual que venga de El Salvador, que venga de Argentina, que venga de Brasil, sabe perfectamente en cada apartado lo que tiene que comprender. Y entonces, por ejemplo, los de los médicos, los informes para las prestaciones de invalidez, esos son más complejos porque, claro, aparte de la cotización hay que acreditar dolencias, hay que acreditar antecedentes sanitarios y todas esas cosas. Y las pensiones se tienen que pedir en el país de residencia en principio, ¿de acuerdo? Entonces, pues si un ciudadano salvadoreño está viviendo en España, se jubila en España y tiene cotizaciones también en El Salvador, quiere que se le cuenten, aplicando el convenio multilateral, lo solicita en España. Y el organismo de enlace de España, que es el Instituto Nacional de la Seguridad Social, es que se tiene que encargar de dirigirse a todos los países en los que el ciudadano haya alegado cotizaciones para solicitar esa confirmación y esa información. En El Salvador, igual. Si tenemos, por ejemplo, un ciudadano de El Salvador que está viviendo allí y que ha trabajado y cotizado en España y en Argentina, por ejemplo, pues se tendrá que dirigir al organismo de enlace de El Salvador y serán ellos los que se comuniquen con España y se comuniquen con Argentina. Para quitarle sobre todo trabas administrativas a los ciudadanos, porque si no sería una locura para ellos. Una pregunta, y en el caso de los países que tienen diferentes edades en la jubilación, por ejemplo, El Salvador 60, España 66, y yo quiero ya iniciar porque tengo los 60, ¿cómo se gestiona? Eso es relativamente sencillo si la información está bien facilitada y puede generar problemas si la información no está bien facilitada. Entonces, en este caso, porque cada país lo que hace es que cuenta todos los tiempos cotizados, pero luego cada país aplica su legislación, ¿de acuerdo? Para lo que es el reconocimiento de las prestaciones. Entonces, en ese caso, cuando alcanzase la edad en El Salvador, con los requisitos que le pidan allí, yo no sé si le piden cesar también en la actividad, si continúa trabajando aquí, entiendo que en El Salvador no podría tener derecho. España, por ejemplo, actuaría así. Pero podría solicitar la pensión en El Salvador, que computaría las cotizaciones aquí, y luego ya solicitarla aquí cuando llegase su momento. España no iba a entrar a valorar una pensión hasta que no llegase el momento que cumpla sus requisitos. Es decir, que en este caso sería 6 años antes en El Salvador y 6 años después en España. ¿Qué ocurre? Si, por ejemplo, yo me pongo en la situación al revés, si, por ejemplo, en El Salvador les requisito para ser pensionista de jubilación cesar completamente en la actividad laboral, pues entiendo que con su legislación denegarán esa pensión porque no se ha producido el requisito de cesar. La jubilación en la mayoría de los países son 2 requisitos, edad más cese o cese más edad. Pero la puede solicitar y le pueden decir, pues mire, no, ahora se la denegamos y cuando usted cese nos la pide otra vez. Yo tengo una pregunta, porque al escuchar que el referente de nosotros es el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, nosotros, invalidez, vejez y muerte, ya no lo maneja el Seguro Social en su totalidad, ¿verdad? Con la creación de las AFPs, salieron esos rubros del Seguro Social. Entonces, ¿cómo la gente, por ejemplo, en El Salvador se jubila ahora, el que se pasó al sistema de AFP es a través de la AFP? Entonces,
¿cómo articular tal vez cuéntenos esa experiencia, cómo recomiendan ustedes o cómo se maneja? Si me permites, el instrumento, el convenio es un instrumento de coordinación de legislaciones, no sustituye las legislaciones de los países locales, simplemente las coordina y está previsto para regímenes de reparto o regímenes de capitalización. En el caso de IBM, que ya no maneja el Instituto Salvadoreño, lo harán las AFPs. Y está previsto que sea para regímenes tanto de reparto como de capitalización. ¿Qué es lo que se suman? Tiempos de servicios certificados. No hay traslado de fondos, porque también tenemos que tener en cuenta que en los regímenes de capitalización no hay una edad tope para jubilarse. Simplemente, si usted la sumatoria de sus aportaciones le da un cálculo de una prestación, pues no necesita la edad, ahí no es un requisito, es para una pensión mínima sí, pero si una persona tiene una capacidad tal de ahorro que le permita calcular una pensión de un salario mínimo, lo tendrá. Entonces, al ser lo certificarán las AFPs y habrá una institución de enlace que es la que la envíe, en la que haya designado el país. No es que los fondos directamente no, tienen que acopiarse en este caso en el ministerio o en el instituto el que haya designado el país, y esa es la institución que reporta los datos al país de destino. Sí. Y la otra es de qué forma podemos optimizar el convenio en cuanto a las recomendaciones que ustedes darían para nuestra población aquí. Nuestra población aquí de salvadoreños es una población que entró por diferentes razones, ¿verdad? Y unos entraron y se quedaron para regularizarse trabajando en casas de acogida. Otros como asesoras del hogar, 2 años, 3 años, y luego se dan sus papeles y ya tienen su papel. Entonces, ¿qué recomendarle a nuestra población que está de esa forma y que ya logró regularizar sus papeles? O sea, ya pasó ese proceso. Porque entiendo que es para ese segmento de personas. Si no está regularizado su estatus, no aplica parte del convenio, ¿verdad? ¿Estoy en lo correcto? Entonces, partiendo de que es una población que ya está regularizada en España, ¿de qué forma puede aprovechar o cuáles son los beneficios puntuales que puede tener esta parte de nuestra comunidad, si nos pueden reforzar esa parte? Pues mire, yo solamente doy un ejemplo y ya luego te paso la palabra, María José. De mucho, sirve de mucho, porque a veces pensamos que el convenio solo sirve para el final de la vida laboral. No, aquí tuvimos el caso de una trabajadora paraguaya de la limpieza, no había convenio bilateral España-Paraguay. Esta trabajadora tuvo una alergia por las sustancias químicas que tuvo que manejar y prácticamente tuvieron que declararle una invalidez de alto porcentaje. Pero España le negó la invalidez porque ella no tenía, digamos, el tiempo suficiente, el periodo de carencia, no tenía el tiempo suficiente de cotización en España. Y gracias a que esta ciudadana paraguaya tenía unas cotizaciones a la Seguridad Social del Instituto Paraguayo hacía mucho tiempo, se le pudieron sumar esas cotizaciones, de traerlas del Instituto Paraguayo para presentarlas al Seguro Social de aquí, y le reconocieron una pensión de invalidez. O sea que es muy importante, no es solamente para la jubilación, es para los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, para la cobertura de asistencia sanitaria en caso de una enfermedad profesional y la cobertura de prestación económica en caso de un accidente de trabajo y que le pueden dar una indemnización, por ejemplo. Entonces, sirve de mucho y es de mucha utilidad en cuanto a la vida laboral, digamos. Sí, yo estoy completamente de acuerdo. Hay mucha gente que piensa que la importancia de cotizar pues está relacionada directamente con la pensión de jubilación. Pero es que a lo largo de una vida, por suerte o por desgracia, pueden pasar muchas cosas. Entonces, ya no es solo por la aplicación del convenio, tanto pues para una
siempre no deseable incapacidad permanente, en este caso sería incluso también para una incapacidad permanente derivada de una contingencia común, de una enfermedad común. Bueno, pues aquí en España pasa mucho. Expedientes de incapacidad permanente para gente que tiene cáncer, que el cáncer se enroca y que, bueno, pues que luego se revisa y si la persona mejora, pues se puede quitar la pensión, pero mientras tanto, pues alguna cobertura tiene que tener. Para una incapacidad permanente los periodos de cotización que se piden son largos, entonces alguien que no los tenga y los pueda traer de haber cotizado en otro país, eso siempre es importante. Y luego la cotización siempre provoca protección, que luego está, pues eso, el desempleo. En el caso de empleados de hogar no tienen protección por desempleo hasta el día de hoy, porque están ahí las cosas, es algo que se lleva debatiendo bastante tiempo y el otro día leí que había salido una sentencia que yo creo que ya no va a tardar mucho en tenerse que proteger también para el desempleo. Pues está la incapacidad temporal, las prestaciones por nacimiento y cuidado de menor. Quiero decir que ahí el abanico es grande. O sea, la gente se lo piensa, cotizo para la jubilación, como soy joven, a lo mejor no llego a jubilarme o como tal y como están las cosas, no me la van a poder pagar, pero que por el camino pueden pasar muchas cosas. Y también, si me permite, embajador, Sí. no es que su población tenga que hacer nada especial, no tiene que solicitar un documento especial durante el tiempo que están cotizando, no es nada diferente. Simplemente si están ya dados de alta en Seguridad Social, están cotizando ya y no es que tengan que solicitar ningún documento especial ni nada parecido. Entiendo que su población todavía es relativamente joven, porque si el pico migratorio fue en 2006, entiendo que todavía es una población que va a seguir trabajando aún unos años más y probablemente no haya tantas demandas de pensión por vejez como las que habrá en el futuro, que ahora mismo será más otro tipo de prestaciones. Pero igual, ahora mismo están cotizando, esa documentación está ya grabada, esas cotizaciones las tiene la Seguridad Social Española y solamente el día que se quieran pensionar por vejez o antes que necesiten otras prestaciones, entonces será cuando tengan que activar el sistema. Pero por ahora no tienen que hacer nada especial, nada diferente. No es requisito que esa persona haya cotizado en El Salvador, no, ¿verdad? No, para pensionarse aquí, de acuerdo a la legislación española, solamente si lo quiere pedir de acuerdo a la legislación española. Si quiere totalizar las prestaciones de ambos países, entonces sí. Pero si no, se podría jubilar con los requisitos de aquí solamente. O para los beneficios de indemnización por accidente de trabajo y todo eso. Sí. Si cumple los requisitos aquí, accede sin ningún problema. Claro, aquí hay dos vías. Por un lado está la vía de lo que es prestaciones que nosotros llamamos legislación nacional, es decir, se ha cotizado solo en España y se tiene suficiente para las prestaciones y ya está. O con totalización de periodos de gente que ha cotizado en ambos países. España, cuando reconoce una prestación con las cotizaciones suyas, no distingue por nacionalidad. Lo que tiene es un trabajador que ha cotizado y que reúne unos requisitos. Claro. Pero otra cuestión que es importante de cara al convenio multilateral, incluso una persona que haya cotizado solamente en España y que tenga la pensión reconocida en España, gracias al convenio multilateral está garantizada la exportación de las prestaciones. Es decir, esa persona, viva donde viva, va a cobrar su pensión española. ¿De acuerdo? Gracias al convenio. Gracias al convenio. España, en principio, a sus pensionistas les paga la pensión allá donde está. En principio, hay países con los que a lo mejor no hay mucha facilidad de exportación o lo que sea, a lo mejor se encuentra con problemas. Entonces, con el convenio, gracias a la aplicación del convenio, ahí se garantiza que un trabajador, imaginémonos una persona que vino en el 2006 de El Salvador a España, joven y toda la vida por delante y solamente ha cotizado en España. No pasa nada, llega el día de mañana, pues ojalá no le suceda, pero bueno, una incapacidad permanente o consigue alcanzar afortunadamente la edad de jubilación y su pensión de jubilación y solo ha cotizado en España, como me pueda pasar a mí, por ejemplo, que solamente he cotizado en España. No pasa nada, se le reconoce su pensión, llega el momento de su vejez y quiere volver a El Salvador porque él quiere pasar los últimos años de su vida allá. Se puede ir a El Salvador con su pensión española siéndole pagada ahí. Eso es importante, creo yo, porque eso es si un se da, matiz que si yo se da el creo que es regreso, importante. si se da el retorno que hay salvadoreños que quieren regresar a su país, esas cotizaciones pueden ser efectivas en El Salvador gracias a este convenio multilateral. Así que abrimos el espacio por orden de precedencia. El Consulado de Barcelona, señores, siéntanse en toda libertad de consultar en este momento. Bienvenidos. Buenas tardes a todos. Primero, dar las gracias por la exposición, que es muy interesante e importante, sobre todo para todo lo que afecta a los ciudadanos de todos estos países, el convenio.
yo quería hacer un comentario respecto a lo que ha dicho el embajador, a qué perfil de ciudadanos nos viene al consulado, y yo creo que hay una parte considerable que viene el sector informal o no ha cotizado o no tiene el historial, y entonces esta parte está fuera hasta que no se regulariza su situación en España y a partir de ahí se cotiza. Creo que cada vez va a menos, pero que todavía hay una parte importante en esta realidad. Luego, una de las preguntas que tenía y ha sido contestada, que es el tiempo mínimo, o sea, los 15 años sumado entre los dos países. Y la otra sería, también se le ha entendido, los ciudadanos que quieren beneficiarse del convenio y nos lo consultan o se lo ofrecemos, se tienen que redirigir a la Seguridad Social española. Sí. En concreto, ¿eh? Si residen aquí en España, tienen que dirigirse al INSS, al Instituto Nacional de la Seguridad Social. El que tiene el logotipo verde, que es más fácil. La Seguridad Social en España tiene el INSS, que tiene el logotipo verde, y la Tesorería de la Seguridad Social, que lo tiene rojo. Y en Barcelona, además, tienen el ISM, que tiene forma de pez en forma de barco. Pues muy bien, muchísimas gracias. ¿Y la otra pregunta? La otra que hizo anteriormente. Es que yo creo que se le ha contestado eso, lo que era sobre los trabajadores que están en situación informal. Y ellos, por desgracia, pues están fuera de toda protección. Correcto. Era esa, ¿verdad, Benito? Sí, era esa, era la del tiempo mínimo, y luego la redirigirse al Instituto de la Seguridad Social, que también se ha comentado antes de la intervención. Ok. Muchas gracias, de todas maneras. Gracias. ¿Se comprendió cuál es el fin del convenio? Eso es lo que quiero yo que nos quede bien claro a todos, cuál es el fin del convenio, y que no es solo para jubilación, ¿verdad? Que creo que eso, que lo veamos, que no solo es para jubilación, sino que tengamos claros y preguntemos aquí sobre qué otras áreas puede aplicar nuestra gente, ¿verdad? Eso creo que es bien importante que nos lo refuerces. Sí. Pues son básicamente jubilación, que es obvio, la incapacidad permanente. Sí. Que para que se hagan una idea, para tener derecho a una incapacidad permanente en España por una enfermedad común, que es por lo único que se pide de periodo de cotización, el periodo mínimo para una persona a partir de 31 años son 5 años de cotización. A veces vienen mal dadas de salud y no se ha conseguido cotizar esos 5 años desde que uno enfermó. Si se tienen periodos anteriores, para eso también ayuda. Y para las de supervivencia, nosotros las llamamos aquí muerte y supervivencia, que son viudedad, básicamente, que también se requiere pues un periodo mínimo de cotización previo aquí en España, que son 500 días en los 5 años anteriores, por una enfermedad común. La orfandad, en ese sentido, aquí no es problemática porque no se pide periodo mínimo de cotización. El periodo mínimo de cotización se le pide al que fallece, obviamente. Ok. Y luego las derivadas de accidente de trabajo y enfermedad profesional, que son incapacidad. Dentro de las de accidente de trabajo y enfermedad profesional van también las prestaciones a corto plazo, la incapacidad temporal, luego incapacidad permanente y las de supervivencia en caso de que... Que también son 5 años de cotizar. En accidente de trabajo y enfermedad profesional no se pide carencia previa. Eso es bueno saberlo. Eso es bueno saberlo. Ese es un punto buenísimo para nuestra población que ya está cotizando, que ya está regularizada y que llegue a tener un accidente de trabajo o quede inválido, como la situación que ha comentado aquí la secretaria, puede ya aplicar a este beneficio del convenio. Yo creo que el mensaje más importante para los ciudadanos salvadoreños que residan en España es que deben afiliarse a la seguridad social, deben buscar la regularización porque son muchos los beneficios que pueden obtener por estar afiliados a la seguridad social, la asistencia sanitaria, la tarjeta europea de asistencia sanitaria, las prestaciones económicas, el paro, sí, también después de un determinado tiempo de cotización, y si la mayoría están en el servicio de empleadas de hogar, con mayor razón, deben ser formales, trabajadoras que coticen a la seguridad social. Entonces, ese debería ser como la socialización. Lo más importante, concientizar a los trabajadores de la importancia que tiene la afiliación y que su empleador lo debe afiliar.
Y si son trabajadores autónomos, ellos se pueden afiliar. Entonces, hay muchas maneras de afiliarse y bueno, hay institutos por todo España. Sí. No, además ahora se hace prácticamente todo, se puede hacer telemáticamente con una relativa facilidad. Muchas veces lo que yo he detectado en ocasiones de los trabajadores migrantes es que vienen con sensación de, vamos, que vienen aquí o van a otros sitios, como con sensación de temporalidad. Pues no tienen intención, no tienen mixtas de voy a quedarme aquí muchos años. Entonces piensan que la cotización que hagan va a caer en saco roto, que es de dinero perdido. Entonces, de hecho, muchas veces pues los propios empleadores dicen, no, en lugar de pagar de la seguridad social, te lo doy a ti. Que no van a darle ni la cuarta parte de lo que dan a la seguridad social. Entonces, eso al final provoca que de las prestaciones a las que pueden tener derecho en España, por el mero hecho de ser trabajadores en España, lo pierden, que son las más inmediatas, y luego se ven dañados sus derechos a futuro y más largo plazo. Javier, adelante, bienvenidos. Muy buenas tardes a todos, muchas gracias por la información, ha sido importante. Quiero aprovechar la oportunidad para poder hacer, bueno, esta parte sí me ha quedado un poco clara, que era una de las dudas que yo tenía, que no solamente era para la vejez, sino también para invalidez, supervivencia y accidente de trabajo. Con respecto a eso, todavía me queda una pequeña duda. Si una persona ha cotizado durante 4 años en El Salvador y ha venido a trabajar acá y durante los 6 primeros meses que ha estado trabajando sufre un accidente, el cual ya no le permita poder trabajar y toque lo que es esta prestación de accidente de trabajo o invalidez, esta persona puede tomar la opción de recibirlo acá y regresar al país de origen o de un país B, podemos llamarle así, que también forme parte de ese acuerdo multilateral, como lo es también, como el ejemplo que pusieron en un principio, con respecto a la vejez, en el caso de accidentes o invalidez también cuenta. Sí, exactamente igual. Es la exportación de todas las prestaciones. Entonces, en ese sentido no hay problema. Estamos sin audio. Perdón. No importa si ha cotizado solamente 6 meses acá, un ejemplo, y el resto lo ha cotizado en otro país. No pasa nada, porque es una prestación causada y reconocida en España, en ese caso, además, bueno, pues... No hay carencia. Las de accidente no hay carencia. Como no hay carencia, Javi, por eso. En las de carencia, o sea, carencia solo hay en las de enfermedad común. Las demás no piden cotización previa. ¿Carencia? ¿Te ubicas con el término carencia aquí en España ya? Sí, allá ya me estoy familiarizando con este castellano. Sí. Otra cosa que yo estaba viendo, bueno, antes de esa reunión tuve la oportunidad de poder informarme un poco sobre ustedes. El organismo enlace de El Salvador, según lo que me marca el sitio web, es la Superintendencia Adjunta de Pensiones y no el Seguro Social. No sé si existe algún error o es así. Es correcto, es correcto. Al pasar las funciones de IBM, el Instituto Salvadoreño, quedó la superintendencia, que es la que puede certificar los tiempos tanto del instituto como de los fondos, las AFPs. Es correcto, la superintendencia, que además es miembro de la organización también. Sí, por eso me extrañaba a mí que me dijera que el Seguro Social. Es la institución competente. Perfecto. Por mi parte ha quedado todo claro y hemos tomado nota y dispuestos a informar a nuestra población. Muchísimas gracias. José Roberto, ¿alguna pregunta? Y buenas tardes. Muchas gracias, embajador. Saludos a todos ahí. Pues no, ya con todas las explicaciones que nos han dado, creo que ha sido muy importante el tener más que todo actualizados esos datos y poner en conocimiento a nuestra población, ¿verdad? De esos beneficios tan importantes que ellos tienen en este país y a veces no se les ha dado la importancia de dárseles a conocer. Pero no, muchas gracias. No tengo preguntas.
Barcelona, ¿alguna otra pregunta que quieran completar, terminar sus dudas? No, aquí ha quedado todo bastante claro. Agradecer la intervención, repito, y la exposición. Y por otro lado, tenemos la experiencia modesta de Ivette, que ha estado 22 años en Uruguay y ha tratado varios casos con el beneficio del convenio. Y lo conoce un poco también. Gracias. Yo tal vez hacerles una solicitud, secretaria, tal vez nos pueden apoyar con algún flyer, una pieza bien puntual que nosotros pudiéramos compartir con nuestra comunidad en qué es el convenio, cómo se come, cómo se camina, cómo se, me explico, un ABC que nos serviría a los consulados y a nosotros también para compartirlo, si les parece, creen que puede ser útil para todos, porque si bien es cierto, tenemos la pieza del convenio donde habla de los países que lo suscribieron y todo, pero algo tal vez como una cartilla más sencilla, más sencilla de una paginita donde digamos que es el convenio, en qué casos pueden aplicar y cómo puede funcionar. Pienso que nos podría servir. Sí. Ayúdenme ustedes. Sí, eso nos podría servir. Por supuesto, Sí, algo cuente con ellos. puntual con ellos, porque Sí. se nos entregamos, tenemos mucha gente. Gracias. Sí, yo tengo una consulta relacionada con eso y es la recomendación de cómo darlo a conocer con la comunidad, porque si bien por lo que hemos conversado, no todo el perfil de nuestra gente migrante aplica. Entonces, a veces dar cierta información puede tender a confundir a las personas que no tienen este perfil. ¿Y cómo hacerlo? Una vez identifiquemos quiénes son las personas que sí pueden aplicar, ¿cuál sería la recomendación de divulgarlo? Para ver de qué manera en cada consulado se puede ir programando o alguna actividad o a través de una base de datos enviar información. ¿Qué sería lo mejor? O hacer una presentación para miembros de la comunidad, seleccionando las personas que aplican o el líder de la comunidad. O sea, ¿cómo nos recomiendan hacerlo? Es lo que era mi pregunta. Muy bien. Es un poco les cuento lo que hacemos, por ejemplo, con los consulados de Colombia, que hay muchísimos, hay, bueno, como 10 en 10 ciudades y se hace vienen los funcionarios de la autoridad competente en Colombia para darles información de su propiamente, o sea que podría venir un funcionario del instituto, de la superintendencia, porque los ciudadanos consultan puntualmente. Aquí las jornadas de atención al público son muy extenuantes porque cada ciudadano quiere su caso particular y concreto. Entonces dicen, no, yo estuve afiliado a una institución que de pronto no está cobijada dentro del convenio, un régimen que no está aplicado dentro del convenio, y cada uno hay que resolverles como una consulta particular. Entonces, en esos casos, nosotros acompañamos como organismo internacional a los funcionarios en el caso del Ministerio de Trabajo de Colombia, al consulado, hicimos unas jornadas, por ejemplo, en Sevilla, y cuando hacen los consulados móviles, ¿no? Y se atienden todas las consultas particulares. Las que son de aplicación del convenio multilateral las resolvemos nosotros, pero en muchos casos son consultas de su propia historia laboral, que es muy importante que esté alguien del propio instituto o de la superintendencia de pensiones, porque no tiene toda la información. La mayoría de los jóvenes, a partir de la ley que admitió las AFPs, están afiliados a una AFP. Entonces, esas AFPs no pueden ni siquiera dar información. Tiene que ser la propia superintendencia. Entonces, nosotros podemos invitar también a alguien o hacerlo de manera telemática, como ahora, alguien de la superintendencia y del propio instituto y dar información. En lo que se refiere a los trabajadores que están afiliados aquí, se les podría convocar en los consulados salvadoreños afiliados a la Seguridad Social a una jornada de conocimiento sobre la aplicación del convenio que quizás sea de utilidad para ellos. Compartir la cartilla, decirles que estamos aquí para absolver las consultas de la aplicación del convenio y yo creo que esa podría ser una opción.
de esa manera, decís tú, segregar y dirigirnos de una sola vez a hermanos salvadoreños que tú ya estás cotizando en España y ese sea el target en su primera instancia, pues, porque el otro todavía no aplica, ¿verdad? No aplica, pero sería la manera de decirles que se deben afiliar. Claro. Que es la importancia de que se afilien a la seguridad social. Porque ellos mismos, al no conocer que tienen beneficios afiliarse, no promueven la afiliación. Y quizás ellos mismos le digan a su empleador, a mí no me afilia aquí, que yo estoy aquí de paso, mejor déjeme así, déme la plata, algo. Y no es lo correcto de ninguna de las maneras. Sí, porque a nosotros nos puede generar una situación adversa el que no seamos incluyentes, ¿me explico? Sí. A la hora de divulgar. Que la gente va a decir, pero ¿por qué me están excluyendo a mí, verdad? Y solo convocan a los que están legalizados. También a nosotros nos puede dar No, yo creo que además a los que no están legalizados, no todos no lo están por el mismo motivo. Quiero decir que a lo mejor hay algunos que no pueden, hay otros que no quieren. Y yo creo que es importante que todos sepan la importancia, porque a veces el no afiliarse por no querer, hay mucho desconocimiento, pues lo que decía yo al principio. No sé el tiempo que voy a estar acá, pues no tengo ganas de estar perdiendo el dinero, o bueno, muchas veces es el pan para hoy, hambre para mañana, pero claro, no todo el mundo está en las mismas circunstancias. Y yo creo que sí que es importante que esa cultura vaya un poco calando. Bueno, pues... ¿Qué piensan de ese tema? ¿Cómo lo ven ustedes? A mí lo de hacer una jornada en el consulado convocando a los ciudadanos me parece muy interesante y podría ser muy efectivo. Para hacer algo virtual, decís tú, algo telemático, así como esto, buscar representantes, de esa forma, Benito. Sí, con representantes y de forma virtual. Con representantes de la comunidad, pues. Sí. Y mandarles un flyer digital informativo, tener un flyer informativo que ese sea de circulación amplia para todos. Creo yo que podemos hacer esas 2 vías. En vez del flyer del beneficio, darlo a conocer, sí sería dárselo a conocer a todos. Y entonces ya las jornadas podemos empezar con la gente que tengamos identificada, que está acreditada, que ya está, que sea el primer acercamiento, ¿verdad? Podría ser. Yo creo que puede ser perfectamente, y aquí ya tenemos la información en concreto de que la autoridad competente certificada por El Salvador es el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Las instituciones competentes son el INS, el Instituto Salvadoreño, el Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos y las AFPs. Y el organismo de enlace es la Superintendencia de Pensiones. Que es lo que nosotros habíamos. Y es ante la superintendencia que se deben hacer todos los trámites de los formularios, y la superintendencia también es miembro de la organización. Entonces, otra jornada puede ser con las personas de la superintendencia, los funcionarios, porque seguramente no tenemos apenas conocimiento de trámites de formularios de El Salvador. Entonces, quizás... para nosotros estar más enterados, sí, claro. Bueno, eso podría ser otra etapa de este seguimiento, sentar nuestras autoridades competentes en estas 3 áreas para que junto con ellos terminemos de aclarar el procedimiento antes de divulgarlo. También puede ser otro tema. Sí, está muy bien. Sí, desde la organización estamos a disposición para lo que consideren que podemos apoyar, así que cuente con ellos en el embajador. Organizamos y coordinamos un encuentro, sea aquí o ya me imagino que para el próximo semestre, porque ahora en agosto están todos... Se cierra, sí, yo creo que era importante que nos reuniéramos hoy en este filo de cierre de junio, porque después en julio y en agosto pues empezamos a tener jornadas más reducidas de trabajo en toda España. Ya ustedes lo van a ver, para los que están iniciando y llegando. Yo llegué el año pasado en julio y pues nos tocó diferente porque estábamos saliendo de pandemia y abrimos el consulado después de haber estado cerrado 4 meses. Entonces fue diferente. Este año nos va a cambiar un poco la perspectiva.
Pero bueno, yo creo que si tienen alguna otra pregunta, si no, agradecerles el espacio, agradecerte a ti, a tu equipo. Gracias por esclarecernos, por compartir las experiencias. Que yo creo que si tenemos un convenio es para que lo divulguemos, para que nuestra gente lo conozca, para que pueda ser de beneficio a nuestra población. Que si van a ser los beneficiados 20, 30, 50, pero que lo conozcan, ¿verdad? Y que sepan que en un momento de accidente, que no hay carencia, que etcétera, que tienen un convenio, tienen un instrumento que los protege, ¿verdad? Este es de protección. Sí. Entonces, no solo es para esperar que se jubile y cuando yo quiera regresar a El Salvador me van a contar mi tiempo de trabajo acá, no, es para el hoy, lo que no está previsto. Y eso es lo principal, porque nuestra gente está expuesta, todos estamos expuestos cada vez que salimos a trabajar, que nos va a pasar algo. Ojalá Dios nos cuide y nos proteja todos los días, ¿verdad? Pero vaya, imagínense esta persona que trabajando para el hogar le dio una alergia a los productos químicos con los que trabajaba diariamente. Eso puede estar expuesta a cualquier persona nuestra. ¿Verdad? Así que agradecerte, secretaria, la amabilidad de recibirnos. No sé si ustedes tienen alguna pregunta o algo que quieran agregar de cierre, si no, pues... Sí, no, estamos bien, gracias. Sí. Agradecemos mucho toda la intervención. Pues muchísimas gracias a ustedes. Esta es su casa, así que quedamos con la coordinación de la cartilla, de hacer una futura reunión, quizás también de informar a los ciudadanos salvadoreños si pueden a su vez seguir cotizando allí, porque muchos países aceptan que sigan afiliados a la seguridad social de su país como un ahorro. Entonces es importante que las autoridades, la superintendencia o las AFPs lo comuniquen, porque es una manera de ahorrar para el retorno también, porque la mayoría de los migrantes piensan en su retorno en algún momento dado y bueno, eso podría ser importante que lo supieran. Por nuestra parte nada más. Sonrían, van a tomar la foto de la pantalla para que vean, así que quítense la mascarilla un ratito, Pablo, Benito, pónganse bonitos. Ya está. Ahora, ya, muy bien. Muchas gracias. Gracias. Feliz tarde a ustedes. Veo que está haciendo calor. Javi, tenemos que ver el tema de tu solicitud porque ya veo que está sufriendo ya el Sevilla, ¿verdad? Muchísimas gracias a todos. Ha sido un placer. Gracias. Benito, feliz tarde. Y Pablo. Muy bien. Gracias igualmente a todos. Un saludo. Bien. Gracias, José Roberto. Buenas tardes. Hasta luego, un gusto. Gracias. Ante la población de salvadoreños en